Bueno, a veces es complejo de entender los acuerdos económicos, sobre todo si hablamos a niveles de gobiernos, a niveles de administraciones. Hoy queremos entender un poco lo que va a suponer la condonación de la deuda a Cataluña, lo que se ha firmado en ese acuerdo de gobierno, y lo hacemos con Julio López. Seguro que no necesita presentación para todos ustedes, economista, profesor, político en activo durante muchos años. Julio, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Bueno, y además siempre gusta a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales, a veces de hacernos la economía un poquito más fácil y más accesible para los que no entendemos tanto. Sí, sí, la verdad es que yo creo que es un tema que tiene una lectura inmediata, pero cuya explicación es compleja, es complicada. Es complicada porque el sistema de financiación autonómico, que es la clave, es un tema muy complejo. Pero vamos, la esencia, que después si quieres podemos explicar por qué esta conclusión. La conclusión es que el acuerdo de condonación de la deuda a Cataluña de 15.000 millones de euros es algo muy negativo para Castilla y León, por varios motivos, fundamentalmente porque son 15.000 millones de euros que se han negociado bilateralmente con Cataluña y que tienen una serie de secuelas, insisto, negativas en lo que tiene que ver con la financiación de la comunidad. Claro, porque yo digo, yo como castellano y leonesa, yo como palentina, ¿por qué me afecta directamente, por ejemplo, que le perdonen la deuda a un vecino? ¿Cómo me afecta directamente a mí? Vale, para explicar un poquito el porqué, déjame que cuente que las claves de las comunidades autónomas para su financiación es un sistema en el que reciben fondos del Estado, pero también aportan recursos propios que luego se redistribuyen. Las comunidades autónomas se quedan con el 25% de los tributos que recaudan, de los tributos cedidos, del IRPF, del IVA, del impuesto de patrimonio, y lo demás lo meten en una especie de bolsa común. Y esa bolsa común, que aportan todas las comunidades autónomas de régimen común, luego se reparten entre las distintas comunidades autónomas en función de una serie de criterios. El problema que tiene Castilla y León es que el criterio de reparto es muy perjudicial, porque se reparte en función de la población, pero no se tiene suficientemente considerado que la prestación de servicios básicos, educación, sanidad, servicios sociales, se ven, digamos, son mucho más caros en una comunidad autónoma como Castilla y León, que es la más envejecida y la que tiene más dispersión poblacional de todo el territorio, ¿no? Entonces, el sistema de financiación no nos acompaña, no nos sirve. Eso quiere decir que tenemos pocos recursos. Al tener pocos recursos, los distintos gobiernos, en este caso el gobierno autonómico de Castilla y León, la Junta de Castilla y León, tiene dos opciones: o recorta el gasto o se endeuda. Lamentablemente, la Junta de Castilla y León ha optado por lo fácil, que es recortar el gasto. Y llevamos muchos años sufriendo menos gasto en educación, en sanidad, con el objetivo, con el argumento de que así Castilla y León no se endeudaba. Hemos sido los paganos, los castellanos y leoneses, de tener unos servicios peor dotados que otras comunidades autónomas, que sí habían optado por endeudarse. ¿Cuál es el resultado? El resultado es que lo que ha hecho el Gobierno de España en la actualidad con Cataluña es perdonarle el 20% de la deuda que tiene contraída Cataluña con el Estado. Eso para Cataluña es muy buena noticia, porque se le perdona nada más y nada menos que 15.000 millones de euros. ¿Eso es mucho o es poco? Pues es mucho más que el presupuesto de la Junta de Castilla y León de todo un año, por ejemplo. Es una burrada, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema para Castilla y León? El problema para Castilla y León es que cuando las demás comunidades autónomas se han enterado, pues han exigido nosotros también. Y el gobierno se abre a la posibilidad de que nosotros también. Pero claro, nosotros también, para Valencia contenta porque tiene mucha deuda, pero Castilla y León, que tiene poquita deuda, pues casi ni nos va ni nos viene. Voy a poner un ejemplo que he puesto a mis alumnos el otro día en la cafetería, hablando sobre esto, la Facultad de Económicas. Les he dicho, mira, imaginad que dos de vosotros, dos alumnos, acabáis de estudiar y encontréis trabajo, los dos con el mismo salario, y los dos queréis adquirir una vivienda. Uno opta por lo modesto, por lo frugal. Voy a intentar comprar un pequeño estudio con una cocina pequeñita, una habitación, un baño, un aseo y tal, con poco coste. Y el otro tira por lo grande. No, yo me voy a comprar un casoplón y voy a pedir una hipoteca, y con la hipoteca voy a comprarme los muebles y voy a vivir bien. Pasan los años y el que opta por la frugalidad, por el recorte, pues tiene su estudio, malvive, ve con envidia cómo vive el otro, pero bueno, al menos no estoy endeudado. Y el otro, en cambio, lleva un nivel de vida elevado, con su buena casa, su buen nivel de vida. Claro, imaginad que pasan 10 o 15 años, pongamos 15 años, y llega el banco y dice, al que se ha endeudado te perdono la deuda. Claro, el que no se ha endeudado dice, ¿yo qué he hecho? El canelo, me he estado recortando de gastos, estoy mal viviendo, y el que ha optado por gastar se le perdona. Por tanto, es un agravio comparativo inaceptable. Es un agravio comparativo inaceptable, primero porque se ha negociado bilateralmente,
y luego porque a Castilla y León le perjudica especialmente. Ahora bien, pero me vas a dejar añadir una cosa, si me permites, y es que esto se ha producido en esta negociación de investidura, pero pasa siempre. Cada negociación de investidura y cada negociación presupuestaria, las comunidades autónomas que votan mucho o poco en clave territorial tienen argumentos para exigir, para coaccionar al gobierno, ¿no? En cambio, Castilla y León siempre vota en clave ideológica. En Palencia, Castilla y León vota en clave izquierda o derecha. Entonces, si votas en clave izquierda o derecha, en el caso de Palencia, los 3 diputados nacionales que salen son positivos para conformar la mayoría que sea. La diputada que tenemos del Partido Socialista ha sido positiva para conformar una mayoría progresista del Congreso. Pero en este proceso de investidura es absolutamente inútil para conseguir nada para Palencia, porque no se va a plantar delante de Pedro Sánchez y decirle, con mi voto, a cambio de mi voto quiero esto, quiero lo otro. Y cuando gobernaba el Partido Popular, con los diputados del Partido Popular igual. Por tanto, es la historia de siempre y me parece que es, digamos, algo que tenemos que reflexionar, porque si queremos desde Palencia, desde Castilla y León, que no se nos olvide o que no se nos trate como ciudadanos de segunda, pues habrá que exigir a nuestros diputados nacionales que piensen más en clave territorial y menos en clave ideológica, o pensar en alternativas, porque así mal vamos. La financiación, una financiación local justa, que es lo que siempre se intenta reclamar, ¿no? Desde aquí, desde Castilla y León y desde otras comunidades. Por lo tanto, es una utopía, ¿no? Siempre va a ir en clave de poder, ¿no? En clave claro. de acuerdos de poder. O sea, no podemos esperar que nunca el gobierno central diga voy a repartir realmente como se merece, como nos explicaba al principio. Si no depende solo del gobierno central, aquí es algo tan complicado, para que tengas una idea, que el sistema de financiación actual data del año 2009 y estaba establecido que en 2014 se tenía que renovar. O sea, ¿por qué? Porque 5 años son suficientes para ver si el sistema se ajusta bien o se ajusta mal. Y lo que tenemos que entender es que eso no lo decide el gobierno, eso es la negociación de todas las comunidades autónomas, porque tienen que decidir el tamaño de la tarta, cuánto se aporta a esa tarta y luego cómo se reparte. Claro, no todos tienen el mismo peso a la hora de decidir qué trozo de tarta quiero. Y el problema siempre ha sido Cataluña. He de decir que en este régimen de financiación no está ni Navarra ni el País Vasco, que tiene un régimen foral independiente, o sea que somos las otras 15 comunidades autónomas. Y ya costó en 2009 que Cataluña aceptara los criterios de financiación, se le hicieron ciertas concesiones, pero ahora la situación es imposible. Se tenía que haber renovado en 2014. Todas las comunidades autónomas se quejan, Castilla y León porque considera que la dispersión poblacional y el envejecimiento tienen que estar más considerado, Canarias porque se tiene que dar más peso a la insularidad, Valencia porque tiene el problema de los picos de población que tiene en verano con el turismo, quiere que ese tema se recoja, y Cataluña, que son demandas por otro lado lógicas, ¿no? Y Cataluña en este contexto lo que quería era, pues aquí que somos jugadores de mus, tenía 2 órdagos echados a grande. Uno, quería quedarse con toda la recaudación del IRPF y del IVA, toda para él, que por cierto se ha oído que es lo siguiente que van a demandar. Y 2, querían que se les perdonara la deuda. Y eran 2 órdagos que nadie se tomaba en serio porque eso suponía el fin del sistema. Nadie se tomaba en serio hasta ahora, que Pedro Sánchez ha oído la demanda, al menos parcialmente, de la condonación de la deuda. Entonces, ¿el problema cuál es? El problema es que si a Cataluña le das lo que quiere al margen de la negociación con las demás comunidades autónomas, no van a tener ningún incentivo para modificar el sistema de financiación, porque la idea que habían puesto encima de la mesa los expertos es, para que cedan las comunidades autónomas más importantes, se las puede, digamos, compensar condonándoles parte de la deuda, el premio, entre comillas, ¿no? Cataluña, si tú aceptas que Castilla y León se le favorezca en esto y en esto, pues se te perdona no sé cuántos. Valencia, si tú aceptas esto, se te perdona no sé cuántos también. Pero ahora mismo la condonación de la deuda se ha hecho al margen de ese contexto de negociación multilateral. Entonces Castilla y León no tiene ningún argumento, ningún peso para conseguir lo que necesitamos. Por tanto, se auguran muchos más años en el que el sistema de financiación autonómica no va a cambiar, y no va a cambiar en el sentido de que Castilla y León necesita, con lo que seguimos siendo una comunidad pobre, con pobres recursos y con un gobierno autonómico que sigue pensando que lo que tienen que hacer los castellanos y leoneses es, en materia de educación y sanidad, apretarse el cinturón, con lo que nos las dan por todos los lados, dentro y fuera. Ya que no podemos cambiar esa financiación externa, deberíamos cambiar esa manera de ahorrar o de no ahorrar a nivel administrativo. Debería dar un giro Castilla y León. Claro, es que con la excusa de que no hay recursos,
el gobierno autonómico que lleva 40 años gobernando del Partido Popular, su decisión ha sido recortar en gastos, recortar en educación, recortar en sanidad y echar la culpa al gobierno, echar la culpa al gobierno al sistema de financiación. Pero no es menos cierto que eso es una cuestión ideológica, porque hay otras comunidades autónomas que tienen una ideología, digamos, más de apoyo a lo público, que no les ha importado endeudarse para financiar esos gastos. Eso no quiere decir que se despilfarre, eso quiere decir que el mecanismo de la deuda es un instrumento válido que sirve para financiar las necesidades de tus ciudadanos y como gobierno autonómico tendrían que haber puesto hace muchos años, no ahora, en un lado de la balanza qué supone endeudarme, soy de las menos endeudadas de España, y otro lado de la balanza ver cómo están los servicios de sanidad, educación, los servicios sociales en tu comunidad y si a poca sensibilidad que tengas con tus ciudadanos, tendrás que ser consciente de que los servicios, a pesar del esfuerzo de los profesionales, cada vez son más precarios y tenían que haber cambiado, lógicamente, de criterio. Lo que pasa es que ahí está el componente ideológico, que a mi juicio pesa demasiado en el gobierno autonómico y que lo que hace es primarles, digamos, el tema de que los servicios públicos, pues tampoco hay por qué sobredimensionarlos, porque hay un servicio privado alternativo que puede otorgarlos. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que el acceso a los servicios privados de educación, sanidad o servicios sociales solamente pueden aquellos que tienen renta más alta, los que tienen, digamos, la posibilidad de vivir en las urbes. Pero la mujer que vive en Villalcón y que tiene el médico que venía antes una vez a la semana, ahora le tiene en Villada y viene cuando se le llama, y de un tiempo a esta parte solamente viene cuando hay urgencias y si no tiene que desplazarse hasta Villada, pues no le hace mucha gracia la situación que tenemos, y eso es lo que hay. Decía que Castilla y León era una región pobre, empobrecida. Somos ahora un poquito más pobres con todo esto que se ha hecho y con esa política también que se ha seguido desde la comunidad. A ver, tenemos que ser conscientes de lo que somos. Castilla y León es la región más extensa de Europa, no de España, de Europa. Representamos casi el 20% del territorio nacional, pero en lo relevante, lo económico, de lo demográfico, representamos muy poquito. Representamos en producción, en población y en empleo menos del 5% de toda España. Menos del 5%. O sea, es que de cada 100 empleos que hay en España, solo 5 se corresponden con Castilla y León. De cada 100 personas que viven en España, solo 5 viven en Castilla y León. Y de cada 100 euros que se producen en España, solo 5 se producen en Castilla y León. Por tanto, somos una comunidad autónoma que por nosotros mismos lo tenemos complicado. Y necesitamos de la generosidad de otros territorios. Ese es el sistema de financiación, tiene el principio de generosidad, de solidaridad. ¿Cuál es el problema? El problema es que Cataluña, obviamente, piensa en ella. Y ojo, hay una comunidad autónoma que es Madrid, que aporta mucho más al sistema. Madrid, de momento, no tiene esas reivindicaciones, digamos, pero puede decir, llegar un momento y decir, lo que le das a Cataluña, me lo vas a dar a mí. De hecho, a lo mejor es un tema un poco complicado, pero permíteme un minutito para explicar esto. Cuando he hablado antes del tema de la financiación autonómica, de lo que aportan las comunidades y de lo que reciben del sistema de financiación, esa diferencia entre lo que ponen y lo que reciben son las famosas balanzas fiscales, que a lo mejor los oyentes, los televidentes han oído hablar de ellas, balanzas fiscales. Entonces, de las 15 comunidades autónomas, 12 reciben más de lo que dan, entre otras Castilla y León, y solo 3 tienen que aportar más de lo que reciben, es decir, les sale negativo, les sale mal, tienen que pagar más. Pues unas Baleares, que les sale la última liquidación, creo que fueron 300 y pico millones a pagar a mayores. Cataluña puso a pagar a mayores 2.000 millones, algo más de 2.000 millones, y Madrid más de 6.000 millones. Es decir, Madrid le sale digamos, el saldo de la balanza 3 veces más negativa que Cataluña, es decir, tendrían más argumentos para protestar, ¿no? Entonces, a lo que voy, Castilla y León es una comunidad pobre y depende de la solidaridad de los que son ricos, de los que son más ricos. Si los que son más ricos dejan de ser solidarios, pues mal vamos. Es muy fácil pensarlo a nivel individual. Si todas las personas que viven en Palencia y que tienen una renta de más de 4.000 euros deciden no pagar impuestos y dicen yo no pago impuestos porque con lo que yo gano pues puedo pagarme la sanidad mía, la educación de mis hijos y los servicios que necesitan mis padres mayores que están jubilados. Pues muy bien, tú te lo puedes pagar, pero los que no pueden, ¿qué hacemos con ellos? Pues a nivel territorial sucede lo mismo. Castilla y León
es pobre y necesita de la solidaridad interterritorial para poder seguir subsistiendo. Sí que me gustaría preguntarle, cuando se utiliza el argumento de una administración para no endeudarse y lo equipara a una familia, ¿no? Dice, no nos podemos endeudar porque esto es como una economía familiar y yo no puedo comprarme más de lo que ingreso. ¿Es un argumento válido para una administración? Claro, claro, es lo que he comentado antes. Dos personas que necesitan una casa y que uno se endeuda para comprar una buena casa y otro no se endeuda y malvive o vive de alquiler, y pasan 15 años y el que tiene la deuda, al final el banco se la condona la deuda y el otro ve que ha estado 15 años con una casita pequeñita, con un estudio, para no endeudarse, y al otro se le ha perdonado la deuda, pues ha roto las reglas de juego a mitad de la partida, como quien dice. Yo creo que hubiera sido bueno saber lo que iba a suceder si el gobierno tenía intención de endeudarse, de perdonar la deuda. Entonces muchas comunidades autónomas hubieran dicho, oye, pues en esa tesitura nos endeudamos más, y al endeudarse más tienes mejores servicios para tus ciudadanos, no es un despilfarro. Pues Julio López, yo no sé si le queda algo más que nos quiera explicar, que quiera compartir con nosotros sobre esa condonación de la deuda. Nada, que yo creo que el resumen podría ser sencillo. Siempre ha sucedido lo mismo en los procesos de investidura y a la negociación de presupuestos. Aquellas comunidades autónomas que, digamos, votan en clave territorial, pensando en el territorio, pensando en ellas, tienen argumentos para presionar y sacar algo para su territorio, no solamente Cataluña, el País Vasco, con el PNV, con Bildu, Galicia con BNG, Canarias con Coalición Canaria. En cambio, las comunidades autónomas que votamos en clave de izquierda o derecha, pues podemos estar más o menos contentos con el resultado electoral porque gobierna el partido que hemos votado, no gobierna, pero en clave territorial cada vez tenemos menos ayuda del Estado. Y eso se va notando en lo que he comentado, que Castilla y León lleva languideciendo, lleva perdiendo peso en el contexto nacional y representamos menos del 5%. ¿Y eso es consecuencia de qué? Pues entre otras cosas de que desde que existe el sistema autonómico poco aportamos, poco tenemos que decir y al final pues nos quedan las sobras y mientras estemos así pues iremos a peor. Pues Julio López, muchísimas gracias por explicarnos, por poner luz en un asunto que a veces, bueno, pues leemos el titular pero no entendemos la complejidad del asunto. Ha sido un placer como siempre, muchas gracias. Muchas gracias.